Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emilia Tamayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la tercera sesión del segundo módulo del Diplomado de Derecho Registral y Notarial con el tema Archivo Notarial y los traslados, que será desarrollado por el doctor José Gallegos, quien es abogado con amplia experiencia en el área civil, notarial y registral. Ha laborado en SUNARP, así como en notarías en la ciudad de Lima, también como docente universitario, dictando cursos de Derecho Empresarial, egresado del doctorado en Derecho Fedatorio juramentado con especialidad en informática con registro vigente, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Gerencia de Tecnología de Información, técnico titulado en Computación e Informática y bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática. Queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar su presentación de hoy. ¿Qué tal? Gracias a Bill Lawyer, gracias por la presentación y gracias a los que están conectándose por las redes sociales a esta hora, 9 de la noche, ¿no? Demuestra su deseo por aprender, por conocer más, por saber, y pese a que hemos tenido, creo, todos un día un poco pesado por el trabajo y otras actividades, estamos acá, ¿no? Para aprender y para compartir conocimiento y experiencias. Nuevamente, muchas gracias a Bill Lawyer. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación de la temática que Bill Lawyer me ha encargado que haga para hoy día, para esta exposición. Estamos en un diplomado de Derecho Registral y Notarial, con mayor énfasis, creo, en el tema notarial, y los demás temas ya los han desarrollado los demás ponentes, ¿no? Creo que ahí vi a notarios que han hecho unas introducciones bastante desarrolladas de los temas, han hecho temas del protocolo notarial, han mencionado inclusive también el tema de los traslados, entre otros temas básicos, ¿no? Las funciones del notario y otros demás temas que vamos a ver en las siguientes sesiones de este diplomado, ¿no? Conmigo van a tener la oportunidad también de ver un tema adicional en una siguiente sesión, así que esta no va a ser la única vez que voy a estar participando acá. Bueno, como decía, el día de hoy vamos a centrarnos en el tema del archivo notarial y los traslados, ¿no? He querido a desarrollar ampliamente y abarcar varios temas relacionados con el archivo notarial, no solamente limitarme al hablar del archivo notarial, que es muy importante de por sí por las características de la función del notario, de la importancia de los documentos que genera, protocolares e inclusive extraprotocolares, sino también abarcar otros temas relacionados con el archivo notarial, que es el archivo registral, ¿no? Que vamos a ver un pequeño desarrollo de lo que es el archivo registral para también hacer diferencias, ver similitudes, entender un poco su relación con el archivo notarial, y también lo que es la digitalización con valor legal, tanto en archivos notariales y registrales, ¿no? La digitalización con valor legal se puede aplicar a todo tipo de archivos, inclusive se puede aplicar a documentos en trámite, pero en esta ocasión he querido mencionarlo y relacionarlo con los temas que vamos a ver, ¿no? Que es el archivo notarial en sí mismo y el archivo registral, ¿no? Vamos a ver que tenemos una variedad de posibilidades en cuanto al manejo de esta documentación, al manejo de esta tecnología, cómo podemos utilizar la digitalización con y sin valor legal. Vamos a ver algunas diferencias también entre uno y otro, las posibilidades y lo que señala también el marco normativo, ¿no? Más o menos de eso va a tratar
la presente sesión. También vamos a hablar de los traslados notariales, que son actos muy importantes que están señalados por la norma dentro de las obligaciones del notario, ¿no? Dentro de su despacho notarial, dentro del ejercicio de su función notarial, e inclusive vamos a tratar de ver algunos temas de tecnología aplicada a la función notarial, ¿no? Que cada día está cobrando más importancia, ¿no? Justamente con este tema de que, o con esta característica que yo tengo de que estudio o he estudiado temas de informática, de computación. He ahondado un poco más en la temática, ¿no? Que es bastante interesante, tanto en el ámbito notarial como el ámbito registral, que también tengo alguna experiencia aplicando las tecnologías de la información dentro de registros públicos, dentro de SUNAR. Bueno, para empezar, esta consideración que yo siempre la planteo o la pongo sobre la mesa en mis exposiciones, las opiniones y puntos de vista expresadas en mi exposición, en mi ponencia, son de mi exclusiva responsabilidad, ¿no? Y esto es porque, si bien es cierto, vamos a ver temas que son totalmente objetivos, como son la aplicación de normas, la aplicación de leyes o temas prácticos. También tengo mis propias opiniones, mis propias consideraciones, algunas interpretaciones que puedo dar, que puedo tener de la aplicación de tal o cual norma del ámbito civil o registral o notarial, de derecho digital inclusive, ¿no? Porque, por ejemplo, el derecho digital es una rama relativamente nueva, entonces, que recién se está creando, recién se está haciendo, entonces da lugar a que podamos tener interpretaciones y aportes, ¿no? Qué mejor que los que estamos en la práctica podamos aportar a la construcción del derecho digital, de normas de gobierno digital y de ese tipo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, vamos a ver temas de carácter objetivo, tengo mis opiniones propias, por las cuales yo me responsabilizo, ¿no? Y no pertenecen a ninguna organización, empresa o entidad pública en la que yo esté trabajando o haya trabajado. Luego, también es importante la participación, pueden hacer sus preguntas por el chat, como decía la presentadora, pueden hablar por el micro también, si es que lo desean o estamos viendo algún tema, podemos regresar a otro tema. Podemos ver un tema que más adelante vamos a verlo. Podemos ver lo que ustedes consideren, ¿no? O sea, es importante su participación, ¿no? Para saber que estén siguiendo la línea de la capacitación y están entendiendo también los temas que se están tratando, ¿no? Bueno, entonces, sin más que decir, paso a desarrollar el primer tema. El archivo notarial. ¿Y cuáles serían las normas cuando hablamos de archivo, ¿no? Voy a empezar un poco enumerando eso. ¿Cuáles serían las normas la base legal, ¿no? Sobre los tres grandes temas que estoy desarrollando ahora, principalmente la ley del notariado, ¿no? El decreto legislativo 1049, que es la norma que rige al notariado actualmente, vigente actualmente, con muchas propuestas de ley de modificaciones, es cierto, muchos proyectos de ley en el Congreso pendientes, proyectos de ley justamente que modifican algunos temas del archivo notarial mismo, de la digitalización, de la transformación digital en el notariado, pero actualmente lo que está vigente, como sabemos, es el decreto legislativo 1049 y las demás normas conexas, ¿no? Como son la norma relacionada con los procedimientos no contenciosos y demás actividades que hace el notario, ¿no? Pero principalmente, cuando hablamos de archivo notarial, vamos a referirnos al decreto legislativo 1049. Luego, también están relacionadas las normas archivísticas en sí, ¿no? Tenemos a la normativa del AGN, que es una normativa que aplica principalmente al sector público, ¿no? Del Archivo General de la Nación, pero que también está relacionada con el archivo notarial o con los documentos que maneja el notario en su despacho u oficio notarial.
Vamos a ver de qué manera se relaciona y cuál es la relación, ¿no? Inclusive ahí tenemos el gobierno regional que también participa en determinado momento, el colegio de notarios de la región, ¿no? Que, bueno, los que son especialistas ya deben saberlo, ya debe ser familiar, ¿no? Pero vamos a tratar de que esta clase sea equilibrada como para que los que no saben también tomen conocimiento y los que ya saben, vamos a desarrollar algún tema más profundo, ¿no? Si cabe la posibilidad. ¿Qué más? ¿Qué normativa más podemos mencionar? En registros públicos, como no, registros públicos tiene su reglamento general de registros públicos, tiene normativa específica, especial de directivas, por ejemplo, del manejo del archivo registral, ¿no? El archivo registral es una parte importante del registro y tiene que tener una normativa que va más allá de la norma general del reglamento general, la normativa del AGN, que obviamente todos los archivos de todas las entidades públicas se someten a la normativa general del AGN, ¿no? Normas de archivo, tanto, bueno, ahora están saliendo normas de archivo físico y del manejo de los documentos electrónicos o del archivo digital, inclusive como se está creando este ecosistema de los documentos electrónicos y del archivo digital, ¿no? Y en concordancia con la ley de gobierno digital y el reglamento de la ley de gobierno digital, ¿no? Valga decir que es importante que toda esta normativa esté articulada, ¿no? No puede el archivo general, por un lado, emitir una norma contraria, digamos, por ejemplo, a la normativa del archivo notarial, por ejemplo, ¿no? O que afecte y que sea contraria, ¿no? Pero eso vamos a verlo más adelante. Y para terminar, hay normativa de la digitalización con valor legal, el decreto legislativo 681, que es normativa de archivo propiamente, pero relacionada con la digitalización, ¿no? Con pasar todos estos documentos a un formato digital y darles un tratamiento con valor legal utilizando un featario juramentado, ¿no? Esa es más o menos la base legal, que quería mencionarlo antes de ingresar al tema propio del archivo notarial, ¿no? Entonces, vamos desarrollando lo que es el archivo notarial según lo que dice la ley del notariado, el decreto legislativo 1049. Y hay una sección específica que es la del archivo notarial y de los traslados mismos, ¿no? Que dice en el artículo 81 qué es lo que integra el archivo notarial, ¿no? Está conformado por los registros físicos, los tomos de minutas extendidas, los documentos protocolizados y los índices que señala esta ley, ¿no? Prácticamente es todo, pero como sabrán, en el ámbito notarial hay documentos protocolares y extraprotocolares. Principalmente los que tienen obligación de ser guardados y archivados son los documentos protocolares, ¿no? Y los extraprotocolares, no hay la obligación del notario de preservar estos documentos. Puede hacerlo, puede inclusive crear un índice. Cuando yo trabajé en la notaría, en notarías, el notario tenía tenía un registro de documentos que se habían manejado en su archivo, de actos extraprotocolares, ¿no? Y estos documentos, no se preservaban los documentos, sino lo que se preservaba era el registro, ¿no? Tal fecha se mandó una carta notarial con tal persona, etcétera, ¿no? Tal fecha, se hizo una legalización, pero esa ya es la práctica propia de cada notario, ¿no? Sí lo hacían algunos, otros no lo hacían con ese nivel de detalle, pero ya depende de cada notario. Lo que sí es cierto es que sí hay por ley la obligación de guardar determinados documentos o determinados archivos, ¿no? Entonces, son los que están integrados están señalados en este artículo, ¿no? Los registros físicos en soporte de papel o magnético, ¿no? Por excelencia,
Sabemos que estamos hablando de tanto los registros físicos como los documentos protocolizados, las escrituras públicas que tienen esa característica de que tienen un número de serie y una continuidad, ¿no? Justamente que están protocolizados y tienen que ser consecutivos al anterior documento, ¿no? En este caso, a la anterior escritura pública, ¿no? Que se hacen en un papel especial que lo brinda el colegio de notarios del lugar y tiene un archivo y un registro específico, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de registro. El otro es los tomos de minutas extendidas en registro, ¿no? Y este es un caso también bastante, hay discrepancias bueno, en las notarías cuando se decide qué colocar o qué no colocar en el conocido minutario, ¿no? Tenemos que no se puede colocar o no podría colocarse inclusive toda la documentación que se recibe para determinar que se realizó en un acto, en la celebración de un acto. eh, Porque hay documentos que pueden ser considerados innecesarios, ¿no? O que no deberían ser guardados, ¿no? Pero por lo general se guarda todo, todo se archiva y a fin de año se guarda en tomos, ¿no? Todo se entoma y ahí tenemos los minutarios donde podemos consultar toda la documentación que ingresó para realizar cualquier tipo de acto protocolar que se realizó en la notaría, ¿no? Una compra-venta, una donación, una sucesión intestada. Toda la documentación que ingresó ha sido entomada, ¿no? Y se puede consultar ahí, ¿no? Ahí están los DNIs, las partidas, hasta los DNIs inclusive guardan algunos notarios, ¿no? La minuta, obviamente, ¿no? La documentación adicional, documentación que sirvió para subsanar, etcétera, ¿no? Y los índices que señala la norma, ¿no? Los famosos índices que son un registro de toda la documentación que elaboró el notario, ¿no? Acá tenemos el concepto de índice que está en el artículo 91, donde indica que el notario llevará índices cronológico y alfabético de los instrumentos públicos protocolares, ¿no? A excepción del registro de protestos. Este índice consignará los datos necesarios para individualizar cada instrumento, ¿no? El índice es otra cosa que un registro con determinados datos, ¿no? ¿Cuáles serían los datos necesarios? Nombre, apellido, DNI, entre otros, ¿no? Acto. Este índice puede ser de manera física o puede ser de manera digital, ¿no? Ahora es un poco difícil que se haga de manera física porque se almacena y se guarda la información mucho mejor en el formato digital, ¿no? Puede ser un programa o una tabla de Excel, ¿no? Ahora hay programas o sistemas informáticos muy buenos en el ámbito notarial que te permiten llevar un mejor control histórico año a año, ¿no? Y te permiten hacer una revisión de la data inclusive, ¿no? Entonces, es mucho mejor hacerlo todo por un sistema informático, ¿no? Podrán llevarse en tomos en hojas sueltas, selección del notario, tienen que estar encuadernadas y empastadas, ¿no? Pueden llevarse a través de archivos electrónicos, siempre y cuando la información de los mismos sea suministrada empleando la tecnología de firmas y certificados digitales, ¿no? Sí tiene que haber una validación por parte del notario, ¿no? Inclusive cuando se apertura un protocolo, se hace un acta de apertura, ¿no? Un acta de apertura o un acta de cierre, ¿no? Porque todo esto tiene que tener un respaldo, ¿no? Eh, ¿Qué más? La conservación de los archivos, ¿no? Justamente lo que mencionaba, por ley, ¿no? Como estamos viendo en el artículo 92, hay una responsabilidad de conservar los archivos, dada la importancia y la característica
de la actividad que realiza el notario, ¿no? Y no solamente es conservar los archivos, sino también es poner a disposición, a requerimiento de los usuarios, este acervo documentario, ¿no? Por eso señala el notario, esto le va a manifestar los documentos de su archivo a cuantos tengan interés en instruirse de su contenido, ¿no? Se realizará bajo las condiciones de seguridad que el notario establezca, ¿no? Todos los documentos, todos los archivos que tiene el notario que maneja pueden ser, se pueden expedir un traslado o pueden ser comunicados, no todos, ¿no? Ahí tenemos los casos específicos de los que tienen que guardarse cierta privacidad o derecho a la intimidad misma, como son el caso de los testamentos, ¿no? De los cuales no puede pedir un traslado el notario, ¿no? Pero también dependiendo de su uso, si estamos hablando de un documento protocolar, el cual el notario detecte o vea algún defecto, también no lo, y él considera que no deba ser expuesto, también puede negarse a pedir el traslado, ¿no? Y eso también hay que tener en cuenta o está relacionado con el tema del acceso a la información, ¿no? Que es un tema aparte y adicional, ¿no? Es un tema también que está relacionado y actualmente todo está relacionado porque tenemos una ley de protección de datos, tenemos una ley de transparencia y acceso a la información, e inclusive tenemos normativa constitucional, como ustedes ya sabrán, que es en los recursos de habeas data, ¿no? Que respecto a la información. En resumen, con lo que respecta a la transparencia y acceso a la información, si bien es cierto, aplica a entidades públicas, hay directrices de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información que señalan que el notario sí está obligado a brindar la información siempre y cuando no incumpla con la Ley de Protección de Datos bajo la norma de transparencia y acceso a la información, ¿no? Hay que saber bien dónde encaja esta normativa dentro de la actividad notarial también, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver lo que dice la ley del notariado, responsabilidad en la expedición de instrumentos públicos. Eh, ¿Qué dice la norma? El notario expedirá bajo responsabilidad testimonio, boleta y partes, ¿no? Y esto es parte importante de lo que tenemos que saber, es algo básico que tenemos que saber respecto a lo que son los traslados, ¿no? Es parte de la teoría prácticamente, testimonio, boleta y partes, ¿no? Prácticamente de manera memorística, pues, ¿no? Prácticamente de memoria tenemos que saber eso. ¿Qué tipos de traslados expide el notario? Testimonio, boleta y partes. Y vamos a ver qué significa, qué implica cada uno, ¿no? A quien lo solicite de los instrumentos públicos notariales que hubiera autorizado. Expedirá copias certificadas de las minutas que se encuentren en su archivo notarial, ¿no? Ojo que se puede expedir copias certificadas y copias simples, ¿no? Los traslados notariales a que se refiere este artículo podrán efectuarse en formato digital o medios físicos que contengan la información del documento matriz de manera encriptada y segura, que hagan factible su verificación a través de los mecanismos tecnológicos disponibles. ¿Qué quiere decir todo esto? Firma digital. En otras palabras, en fácil, se puede hacer un traslado notarial utilizando la tecnología de firma digital. Podemos hacer un testimonio en formato digital con firma digital, si se puede, muchas notarías ya lo hacen, ya no expiden el testimonio en físico, en papel, con la firma del notario, sino que te envían a tu correo, te envían el testimonio con la firma digital correspondiente del notario, ¿no? La ley lo permite, la ley sí lo permite. Y inclusive las boletas y los partes notariales que van a registros, actualmente casi 100% de los partes que van a partes notariales están con firma digital a través del sistema de intermediación digital SIT-SUNAR. Había una mano levantada ahí, sí, ¿quién quiere participar?
Alejandro Ávila Olivares. No sé si puedes enseñar tu micro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, entonces eso significaría que uno podría hacer una compraventa sin necesidad de acudir al notario, solo haciendo el tema de la firma digital. Ya, gracias por tu pregunta, Alejandro. No, ahí hay que distinguir el acto notarial. Estamos hablando acá de, el archivo y los traslados, ¿no? Necesariamente se tiene que hacer prácticamente actualmente todos los actos notariales protocolares son de manera física porque tiene que firmarse la escritura pública, que es también en físico. El único acto que ya no requiere del notario y sería de manera íntegramente digital sería la constitución de las SACs, que para eso se ha implementado toda una plataforma y toda una normativa específica, que es la normativa que da la posibilidad de constituir empresas a través de las SACs. Acá hay otra pregunta relacionada, ¿no? ¿Qué tipo de firma electrónica es válida para notarios? La firma digital justamente que menciona acá, ¿no? Que utiliza tecnología de manera encriptada y segura, ¿no? Que es utilizando los certificados digitales, ¿no? Esa sería la firma que bajo norma, también una norma específica, ¿no? del sistema de intermediación digital es utilizada por los notarios, ¿no? Esa y la firma digital utilizada en traslados, como en el caso del testimonio, son las que utiliza el notario por el momento. Hay que recordar que el notario no puede utilizar más tecnología que no se lo permita la norma, ¿no? Y en eso también sería un tema largo de explicar. Solamente el notario puede actuar por lo que está consignado en la ley, por lo que la ley le indica, pues, ¿no? Entonces, podemos encontrar tecnología muy buena que, digamos, queremos aplicar, ¿no? Puedo querer aplicar, no sé, inteligencia artificial en el notariado, pero si la norma no lo permite, es más, si lo prohíbe, no lo puede hacer, ¿no? Puedo querer aplicar, no sé, blockchain, pero si la norma no lo permite, o puedo querer hacer ciertos actos de manera íntegramente virtual, pero si la norma no lo dice, hay que recordar que el notariado se rige bajo el principio de legalidad, en este caso, ¿no? Continuamos, tenemos bastante por desarrollar, gracias por la pregunta, también pueden escribir su pregunta en el chat, esperamos que el tiempo nos alcance y lo contestamos cuando termine la exposición, ¿correcto? Entonces, ¿qué más tenemos? Estamos viendo los traslados notariales, ¿no? ¿Qué más nos dice la norma sobre los traslados notariales? Que puede justamente emitirlo de manera digital, lo que hemos visto, puede hacerse a través de otro notario en el caso de los reemplazos, y tienen que tener en cuenta esto, ¿no? La autorización del documento matriz, entre otros aspectos, ¿no? Vamos a ver de qué trata cada uno de estos traslados, ¿no? Vamos a entrar un poco más en detalle, la norma lo señala, ¿no? El testimonio, ¿no? ¿Qué es el testimonio? Contiene la transcripción íntegra del instrumento público notarial con la fe que da el notario de su identidad con la matriz. El notario siempre respalda este documento, ¿no? No puede ser una copia simple o un documento que no tenga el respaldo del notario. Por eso es que cada testimonio, cada boleta, cada parte es firmada por el notario, sea en físico o en digital, ¿no? La indicación de su fecha y foja donde corre, la constancia de encontrarse suscrito por los otorgantes y autorizado por él, ¿no?
Hay unos casos específicos que la norma señala, que ahorita también lo vamos a ver respecto a estos traslados, ¿no? En qué casos se pueden y en qué casos no se pueden emitir, ¿no? ¿Qué es lo importante del testimonio? Que es una transcripción íntegra, completa del documento protocolar, ¿no? En este caso, si es una compra-venta, eh, si es una compra-venta, se da el testimonio con la información completa de la escritura pública, tal cual, ¿no? Es una copia que está siendo respaldada por el notario. Como hemos visto, puede ser de manera física y de manera también digital, ¿no? Responsabilidad, no, perdón, vamos para atrás. ¿Qué más tenemos? La boleta. ¿Qué es la boleta, no? Según la norma, la boleta es un resumen del contenido del instrumento público, ¿no? Y ojo acá, pues es un resumen. O transcripción de las cláusulas o términos en que el interesado solicite y que expide el notario. ¿Por qué tenemos un resumen, no? Porque podemos tener actos con escrituras públicas o con documentos muy extensos, o puede haber información que no se requiera, ¿no? O hasta por el costo, ¿no? El usuario puede darse cuenta que una escritura pública es muy extensa y no me interesa la información de toda la escritura pública, entonces solamente pido una o dos hojas que me interesan por ahorrarme, eh, por ahorrarme el costo de todo el traslado, ¿no? Porque se cobra por hojas, no se cobra por hojas o por páginas, no se, por hojas, por páginas o por caras, no se cobra por todo el documento, ¿no? Y algo parecido también pasa en registros públicos, ¿no? Hay que tomar en cuenta la extensión del documento, ¿no? Porque cuando se pide publicidad registral también pasa algo parecido, ¿no? Se cobra por caras y no por todo el documento, ¿no? Y es que hay también determinados actos que pueden contener cientos hasta miles eh, de hojas porque puede tratarse por ejemplo, en registro puede tratarse de una independización de un sector, de una manzana o de todo un área, eh, o en una compraventa podría tratarse de una compraventa de un condominio con cientos de departamentos. Entonces, el documento protocolar, la escritura pública, se hace muy extensa, ¿no? Y sí, hay escrituras públicas con 100, 200 hojas que me ha tocado verlo en registros públicos, ¿no? Entonces, es un resumen, ¿no? Es un resumen del contenido del instrumento público. Tiene que tener, obviamente, también la validación del notario, o sea, su firma. Tiene que expedirla. Tiene que colocar el nombre, los otorgantes, el acto jurídico, fecha y foja donde corre, ¿no? Es muy importante todas estas formalidades, dónde inicia, dónde acaba, de qué a qué escritura pública pertenece y con cuántas hojas contaba, etcétera, ¿no? Para que tenga un orden y se sepa de dónde proviene el documento. El notario, cuando lo considere necesario, agregará cualquier referencia que le dé sentido a la transcripción, ¿no? Puede colocar una anotación adicional. Y finalmente, el parte notarial. Es lo mismo el parte notarial que, es lo mismo el parte notarial que el testimonio, porque es la transcripción íntegra, no es lo mismo, ¿no? El parte notarial en este caso tiene un fin distinto, ¿no? Que es que se culmine la inscripción del acto que se realizó, ¿no? Contiene la transcripción íntegra, por eso es que se le da la escritura pública de manera íntegra, se emite a registros públicos, al registrador, con la fe de que da el notario de su entidad con la matriz, la indicación de fecha, la constancia de encontrarse suscrito, etcétera, ¿no? O sea, el notario valida también este traslado y lo lleva a registros públicos para su evaluación, su calificación y
posterior inscripción por parte del registrador, ¿no? Esos son los tres principales instrumentos, o mejor dicho, traslados notariales, ¿no? Puede ser manuscrito, mecanografiado o en copia fotostática, ¿no? Siempre y cuando tenga la validación del notario. Deben cumplir con las condiciones y requisitos de la ley de la materia. Estamos hablando de la ley de firmas y certificados digitales, ¿no? Cuando emitimos un documento digital, en formato digital al que se refiere, debe ser emitido de acuerdo a la ley de la materia, que es la ley de firmas y certificados digitales, en este caso con una firma digital, que sería, en la escala sería la más alta, en el formato digital, la forma de validación o de seguridad más alta que existe, ¿no? Porque sabemos que hay niveles, tanto en la firma electrónica, tenemos niveles de firma simple, firma electrónica, firma escaneada, firma niveles de la firma electrónica y firma electrónica cualificada, que sería la firma digital, ¿no? Eso también ya lo sabemos por la experiencia, que la firma digital sería el nivel más alto, ¿no? Y tratándose de este tipo de actos notariales y registrales, solo se admite la firma digital con certificado digital, ¿no? A través de una plataforma segura que es el SIT-SUNAR, ¿no? Sistema de Intermediación Digital. ¿Qué más nos garantiza el utilizar esta tecnología? La seguridad, evitar las falsificaciones, se han reducido el número de falsificaciones de adulterio, porque no es lo mismo llevar un documento físico o que cualquiera pueda también suplantar a otra persona que presente el documento, sino que esta plataforma nos garantiza justamente eso, ¿no? Nos da esa seguridad de que llega directamente del notario al registrador, ¿no? Eso es más o menos. Vamos a hablar un poco más adelante del tema del SITSUNAR. Yo creo que la mayoría ya conoce el funcionamiento del sistema de intermediación digital, pero vamos a hablar también de sus ventajas, sus características, su relación con registros públicos, que hay una serie de detalles ahí bastante interesantes. Como decía, hay otras características, ¿no? En el tema de la expedición de traslados. Por ejemplo, el usuario tiene la posibilidad de no denunciar, sino reclamar al colegio de notarios respectivos, ¿no? Para que éste ordene el examen del índice y se compruebe la existencia, ¿no? Esto es en el caso de que el notario niegue la existencia de este registro, ¿no? Y algunos casos adicionales, ¿no? El notario podrá expedir traslados de instrumentos públicos notariales no inscritos o con la constancia de estar en trámite su inscripción, sí. Entonces sí puede emitir traslado de una compra-venta que todavía no esté inscrita, que esté en proceso de inscripción o que esté en apelación, ¿no? O de una donación, sí puede emitir traslados de esto, ¿no? No está impedido. Esta es una de las excepciones del manejo de los traslados no, notariales. Eh, Voy a terminar con esta parte y después te cedo la palabra, Alejandro. ¿Qué más? Se puede designar a un notario para la autorización de traslados, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, cuando el colegio de notarios ya tenga el archivo notarial en su poder, ¿no? Y vamos a ver en qué casos o cuándo ocurre eso, ¿no? Lo general o lo normal es que el notario esté en funciones, tenga su archivo notarial y él sea el responsable de expedir los notarios, los traslados. Pero también se puede dar el caso de que por cese del notario, este archivo pase al colegio de notarios y en ese caso se designa a un notario para que para que expida esos traslados, ¿no? Y bueno, eso es básicamente, en resumen, el tema de algunos supuestos adicionales respecto al traslado
a los traslados notariales. Y vamos a explicar ese tema del archivo notarial y el archivo del colegio de notarios para que lo veamos un poco con más claridad y gráficamente. Sí, me decías, Alejandro, quiero que querías participar. Sí, puedes hablar. Sí, doctor. Mire, quería saber si un acuerdo extrajudicial entre privados para ponerle fin a un proceso civil que se hace ante notario tiene la calidad de privado y si hay forma de tener este acceso a este acuerdo que ha sido eh, realizado en una notaría. Ya ha sido protocolizado, ¿no? Claro. Eh, eh, yo diría que dependiendo del contenido, ¿no? Y dependiendo de si el contenido afecta o haría variar, no sé, como dices, en un proceso judicial mismo, o tendría alguna implicancia, ¿no? Entonces ya estaría sujeto al contenido de este y a la evaluación del notario mismo y de los intervinientes. Sí, Aunque si dependería. los intervinientes han solicitado que sea privado, el notario no está en la obligación de brindar una copia o dar acceso al acuerdo. Sí, sí, yo diría por la naturaleza o por las implicancias que tendrían que sea revelado este acuerdo extrajudicial, y si se ha acordado que sea de carácter privado, va a depender de eso, ¿no? Claro, sería como un testamento o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que va a depender, como digo, del contenido y de las consecuencias. Ok, muchas Gracias, gracias. gracias, Alejandro. Continuamos para tener un panorama de todos los temas que estamos tratando, y después también ya vamos a las preguntas, ¿no? Hay algunas preguntas que por ahí capaz ya se contesten en el camino de la exposición. El tema de los índices, ¿no? Solamente como para mencionar un concepto, el notario llevará índices tanto cronológico y alfabético de los instrumentos públicos protocolares. Ya lo habíamos mencionado, hay es un registro básicamente, ¿no? Es como llevar una lista de todos tus documentos protocolares, ¿no? Que la obligación legal es protocolar, pero los instrumentos extraprotocolares también podrían tener un índice o una lista o un registro especial, ¿no? Y de manera electrónica. Ahora entonces vamos a ver, para tratar de aprovechar todo el tiempo que tenemos para tratar de ver todos los temas posibles. ¿Cuál es la relación entre el archivo notarial y el colegio de notarios y el AGN, ¿no? Básicamente es muy sencillo, ¿no? Un notario en funciones y en ejercicio tiene su archivo notarial del cual él es responsable, pide sus traslados, documentos, guarda la información, ¿no? Etcétera, custodia dentro de su archivo, dentro de su local, dentro de su oficio notarial. Y dicho sea de paso, no puede ir a otra sede o a otro lugar para mostrar este archivo, ¿no? O sea, no puede llevar, digamos, que un juez o a un fiscal le ordene de que traiga su acervo documentario para que puedan visualizarlo en el juzgado, digamos, ¿no? No puede hacer eso, ¿no? Está prohibido. Lo que tiene que hacer es el juez o el fiscal o la parte, solicitarlo, acudir a su oficio notarial o, o solicitarlo, y dentro de la notaría, dentro del archivo, se le emite el documento, ¿no? Eso solamente para mencionarlo. Entonces, ¿cómo llega a la dirección de archivo notarial del AGN, el archivo de un determinado notario? ¿Qué es la dirección de archivo notarial? Es la dirección o la oficina, el área del Archivo General de la Nación, dedicada a custodiar los archivos notariales de los notarios en cese, ¿no? Entonces, este es el camino más o menos, ¿no? Entonces, tenemos un notario que está en su oficio notarial con su archivo
trabajando de manera normal, pero este notario cesa por las causales señaladas en la norma, ¿no? Que pueden ser un proceso judicial que ha sido condenado, puede ser una sanción, puede ser la muerte, etcétera, ¿no? Las causales están señaladas en la norma, ¿no? Entonces, cesa el notario, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente el archivo notarial tiene que ser custodiado por otro responsable, no puede quedarse ni siquiera a la deriva o una semana, 2 semanas, porque es documentación muy importante que tiene que necesariamente estar custodiada por alguien, ¿no? Cuando un notario fallece, inmediatamente el colegio de abogados acude a su notaría a hacerse cargo del archivo notarial. Entonces, después del cese de notario, ¿quién custodia el archivo notarial? El colegio de notarios de la zona, ¿no? De la región. Aquí en Lima, el colegio de notarios de Lima, si es Cajamarca, el colegio de notarios de Cajamarca, etcétera, ¿no? Si es una provincia de Cajamarca, el colegio de notarios de Cajamarca, etcétera, ¿no? Entonces lo custodia por 2 años. Después de esos 2 años, que lo custodia el colegio de notarios, que se hace responsable, que expide los traslados correspondientes, ¿no? Con el apoyo de un notario designado, que se encarga de todos los actos relacionados con este archivo y con los requerimientos de los usuarios, pasa al Archivo General de la Nación, ¿no? Acá también ocurre bueno, hay problemáticas en que los notarios, hemos dicho, los colegios notarios se quedan a veces más tiempo con el archivo de algún notario, no porque ellos quieran, sino porque no hay una coordinación o el Archivo General de la Nación no lo recoge debidamente o en su momento, pero ese es otro tema, ¿no? Lo correcto es que debería ser dentro de esos 2 años y pasar al Archivo General Nación. ¿A dónde va a pasar? A la dirección del archivo notarial, ¿no? De la que estamos hablando. ¿Qué es la dirección del archivo notarial? Es el organismo encargado de la identificación, acopio, custodia, protección, organización, descripción y servicio de la documentación y archivos provenientes de las notarías. Se encarga de todo, ¿no? Se encarga de todo la dirección del archivo notarial y ellos van a ser los que van a expedir, en este caso, ahora los traslados, las copias y todo eso, ¿no? Y para ello hay una directiva, que es propiamente del AGN, ¿no? Servicio de Publicidad de los Archivos Notariales que brinda el Archivo General de la Nación, ¿no? Emisión de copias u otros servicios solicitados que puede emitir la dirección de archivo notarial respecto a los archivos de cada notario que tiene en su custodia. Tenemos publicidad simple y publicidad certificada. Publicidad certificada de la AGN, ¿no? No lo confundan con la publicidad de registros, ¿no? Eh, ¿Qué es la publicidad certificada de la AGN? Testimonio, reproducción de escritura con firmas completas para utilizarlos, por ejemplo, en una inscripción en SUNAR. Puede ser que haya quedado un acto incompleto, entonces el notario falleció, ya no me puede emitir los partes correspondientes, entonces ese acto lo completa otro notario, ¿no? Para que continúe este trámite en SUNAR. Y así, ¿no? Tenemos la publicidad simple y la publicidad certificada, ¿no? Tenemos boletas, transcripciones, constancias de acreditación o existencia o inexistencia de un hecho dentro de la fuente notarial. Muy importante. También se puede dar una constancia de que no existe este hecho o acto jurídico dentro de un acervo documentario. No sé si me entienden esa partecita. Eh, entonces, esto es lo que más o menos hace la dirección del archivo notarial, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Que todo el acervo documentario de los notarios que han cesado lleguen a esta dirección, ¿no? Y a veces también es utilizada, o mejor dicho, hace de sus veces el gobierno regional de la zona, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Entonces, así es como debería funcionar el flujo de los archivos notariales. Pero hay varios puntos o varias situaciones que se pueden dar o varias opciones también que, que, que vamos a revisar, ¿no? Es bastante amplio el tema del manejo de archivos, ¿no? Entonces, terminando ya esta parte del archivo notarial, yo sé que están tomando atención, que hay libertadores y todo eso, pero
es importante que entendamos el tema del archivo registral para diferenciarlo con el archivo notarial. Entonces, vamos a lo que es el archivo registral. ¿Cuál es la diferencia entre el archivo notarial y el archivo registral? El archivo notarial se hace en la notaría y el registral en registros. Pero tiene alguna relación. O sea, no solamente es eso. El archivo, un acto que no se lleva a una notaría, va a terminar en un archivo registral, ¿no? Ahí va a terminar, ahí van a terminar los partes notariales, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una relación. Eh, en resumen, el archivo notarial es donde se registra, bueno, donde se resguarda toda la información generada en las inscripciones y registrales, y es diferente, por ejemplo, de la documentación administrativa que tiene registros públicos. Registros públicos es una entidad del Estado que tiene actos administrativos, ¿no? Procedimientos administrativos que no entran dentro del procedimiento registral. En el archivo registral solo entran actos que están dentro del procedimiento registral, inscripciones, solicitudes de inscripciones, etcétera, ¿no? Anotaciones, etcétera. Y aparte, SUNAR tiene otra documentación que genera que no se guarda en el archivo registral. ¿Dónde está regulado el archivo registral? En el Reglamento General de Registros Públicos. ¿Qué, qué es lo que constituye el archivo registral? Las partidas registrales que constan en tomos, fichas, móviles, discos ópticos. ¿Qué pasaba acá? Que antes se almacenaban en formatos físicos. Entonces, si vamos a ver una partida registral de hace unas cuantas décadas, teníamos que ver esos grandes libros, esos tomos donde habían varias hojas con varias anotaciones manuscritas, ¿no? Y es parte del archivo registral. Actualmente ya no existe esa documentación, ya no se hace eso en documentación física, todo eso en formato digital, ¿no? Por eso es la partida registral que está que nace en un formato digital, ¿no? Y ahí se encuentran todas las partes de la partida, ¿no? Anotaciones, todo, ¿no? Eh, ¿qué más incorpora el archivo registral? Los títulos y las solicitudes de inscripción, ¿no? Es importante entender estas dos, estos dos elementos y bueno, los índices y los asientos, que también son temas distintos, pero tanto los títulos como las solicitudes es actualmente lo que alimenta la parte física del archivo registral, ¿no? Si entramos al archivo registral físico de SUNAR, vamos a ver rumas y rumas de documentos con hojas verdes de solicitudes de inscripción, ¿no? Con todos los componentes del título, ¿no? Ahí tenemos la solicitud de inscripción, ¿no? La famosa hoja verde, ahí donde está la solicitud de inscripción, de independización de un predio, o de solicitud de la solución intestada, etcétera, ¿no? Todos los actos que se inscriben directamente en, este, en registros públicos se hacen todavía con este formato de la hoja verde, ¿no? Y el título también tiene sus partes, no solamente está conformado por la solicitud, sino que adjuntan copias, copias certificadas, resoluciones, documentación, partidas, la documentación que se requiere, ¿no? Entonces todo eso se va sumando, fotocopias de DNI, se va sumando y ya conforma vamos a llamarlo expediente, ¿no? Que es un título y este expediente tiene que ser archivado, ¿no? Llega donde el registro, donde el registrador y su asistente hacen su calificación correspondiente y ahí hacen una segregación, ¿no? Una segregación que se conoce como despacho. El despacho eh, separa los documentos que no les son útiles o que no guardan importancia de los que tienen que ser preservados
y conforman el archivo registral. Obviamente después de que ya se haya terminado eh, el, el acto requerido, ¿no? Si se ha inscrito, si se ha tachado, si se ha observado y después de que se ha subsanado va a pasar el plazo, después de que se cerró el procedimiento de inscripción, ¿no? Una vez que se haya hecho esto, como les digo, el registrador separa los documentos que van a ir al archivo registral y los que no, y ahí conforma el archivo de cada título, ¿no? Y ahí puede ir los documentos más importantes, como le digo, podría ser una hoja verde con una resolución legalizada del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Y eso sí lo va a archivar, ¿no? Y de ahí debería pasar a una digitalización, pero eso ya es otra historia. Entonces, en resumen, tenemos el archivo registral que es que tiene diferencias, ¿no? Como vemos con el archivo notarial, ¿no? Tenemos que también está conformado por índices y asientos. ¿Quiénes son los principales responsables? El registrador, porque es el que segrega el documento y el que es el responsable de llevarlo al archivo registral, ¿no? También participa el gerente registral o actualmente conocido como jefe de la unidad registral, ¿no? Que cada zona o cada registro público tiene su jefe de la unidad, tiene su unidad registral y tiene su correspondiente unidad registral, ¿no? Unidad registral es similar este, a gerencia registral. Y para ver este temita de la gerencia registral, que también está relacionado con el archivo registral, eh, hay, hay dos conceptos importantes que debemos recordar o debemos tener en cuenta en el tema de las partidas y en el tema de los títulos, en el tema de los títulos archivados, ¿no? Que es la reproducción y la reconstrucción de partidas y títulos archivados. ¿Qué es lo que pasa en registros públicos, ¿no? Eh, Estos son hechos que suceden con tanta continuidad, con tanta frecuencia, que han tenido que ser regulados, ¿no? Porque, como se darán cuenta, registros públicos es como un archivo y un registro gigantesco, por eso lleva ese nombre de registros. Tiene una base de datos de miles de datos de constitución de empresas, de actos de compras-ventas, propiedades, etcétera. Toda la gran cantidad de actos que realiza tiene que ser registrada, ¿no? Entonces, eh, maneja demasiada información, maneja demasiada documentación. Entonces pasa que las partidas pueden haber sido extraviadas, los títulos pueden haber sido extraviados, o en algún momento se ha perdido la continuidad o por diversas situaciones. Entonces, para solucionar esto, se han creado estos dos procedimientos especiales que los ve justamente la unidad registral, ¿no? Que es la reproducción y la reconstrucción de títulos. La reproducción de partidas. Vamos primero con las partidas, que consiste en cuando el funcionario advierta la pérdida de destrucción de la partida, lo comunica a la unidad registral y se ve la forma de generar un duplicado, ¿no? Pero con las formalidades correspondientes en la cual participa la unidad registral, ¿no? Entonces, si es posible crear un duplicado, estaríamos hablando de reproducción, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que no se puede crear el duplicado, ¿no? Entonces, en ese caso ya tendríamos que ir a la reconstrucción, en este caso de reconstrucción de partidas. ¿Y qué implica la reconstrucción de partidas? Es un procedimiento ya administrativo regulado, debidamente normado, donde participa la unidad registral, donde se ve la forma de reconstruir a partir de los antecedentes o de la información que se cuente o que se consiga, determinada partida, o también podría ser un título archivado, ¿no?
Entonces, es un procedimiento administrativo con todas las formalidades de ley, se ofician a diversas entidades, se puede oficiar al Colegio de Notarios, se puede oficiar al Archivo General de la Nación, a las personas que han podido participar, inclusive, se notifica a diversas personas, se hacen publicaciones, eh, y finalmente lo que se busca es que se reconstruya esta partida, ¿no? No es un proceso nada sencillo, pero es una solución que se ha planteado para la pérdida o la destrucción de alguna partida. Y lo mismo pasa para títulos archivados, ¿no? Saben los títulos archivados, lo que estamos viendo ahora. ¿Qué pasa cuando no hay un título? Se ve la forma de hacer una reproducción del mismo, pero si de una reproducción o un duplicado, pero si no es posible, pasaríamos al procedimiento administrativo de reconstrucción de títulos archivados, que es igual, ¿no? Se ofician a diversas entidades, se busca algún antecedente adicional, se hacen publicaciones, etcétera, y finalmente se hace la reconstrucción, ¿no? ¿Quién dirige, quién es el encargado de ver este procedimiento? Es la unidad registral de la zona, ¿no? De la zona registral, ¿no? Es importante, bueno, tener en cuenta estos dos procedimientos porque guardan estrecha relación con el archivo registral. Y finalmente, para terminar, lo que es registros públicos y su archivo, Sunar está optando por una digitalización de todos sus procedimientos, de todos sus procesos, para brindarles mejor servicio a los ciudadanos. Y entre ellos, por ejemplo, ya se dio el plan de gobierno digital, ¿no? Que contiene diversos proyectos, la digitalización con valor legal de sus títulos archivados, eh, brindar sistemas informáticos optimizados de publicidad registral, de sistemas informáticos internos y externos. Hay una serie de sistemas en los cuales está invirtiendo registros públicos y los ha expuesto en su plan de gobierno digital. Ahora, estos proyectos y esta normativa tiene que ser concordante, como sabemos, con la normativa de gobierno y transformación digital, ¿no? Que ese es otro tema. También tiene que ser concordante con la normativa del AGN y con la normativa de digitalización que vamos a ver ahora más adelante. Hasta acá, ¿alguna pregunta para terminar o pasar el tema de digitalización con valor legal? ¿Alguna pregunta por el chat por ahí? Yamilet, eh, tengo todavía 20 minutos, ¿no? Sí, Sí, no te escucho. sí, doctora, aún cuenta con tiempo. Ya, bueno, si no hay preguntas sobre el tema del archivo notarial y del archivo registral, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas o dudas por el chat, si quieren hablar también. Voy a pasar a tratar de explicar en el más breve tiempo posible el tema de la digitalización con valor legal y su relación con los archivos notariales y registrales y todo tipo de archivo en general, ¿no? Ya conocemos lo que es las actividades que hace el notario dentro del ámbito de sus funciones, pero dentro del ámbito archivístico existe lo que es la digitalización, eh, de la digitalización con valor legal, sin valor legal y la digitalización con valor administrativo. ¿Qué es, en resumen, la digitalización con valor legal? Es un proceso de pasar de físico a digital utilizando los mecanismos de seguridad utilizando normas técnicas y utilizando la figura del fedatario para que le dé seguridad jurídica y le dé la validez a la digitalización que se ha hecho. En otras palabras, es escanear un documento, pero este documento que tú lo escaneas y lo pasas a digital,
no tienes la seguridad de que tiene esa, esa fidelidad, esa integridad del original, ¿no? El notario hace algo similar cuando hace su legalización de copias, ¿no? El notario es el que da fe de que la copia es fiel del original. En este caso, se va a hacer este proceso de un documento físico que va a ser pasado a un documento electrónico. Y el que va a dar fe, en este caso, va a ser el fedatario juramentado con especialización en informática. ¿Qué requisitos necesita? A diferencia del notario, se exige una serie de requisitos técnicos. Por ejemplo, que el fedatario tenga esa capacidad que le da el Estado de poder ser fedatario, que esté dentro de una línea de producción de microformas, que esta línea de producción de microformas esté certificada, que cumpla con los parámetros técnicos, que esté certificada por una empresa y que cumpla con cada uno de los procesos requeridos de manera estricta. Una vez que se cumpla con todo esto, recién se puede hablar de una digitalización con valor legal, ¿no? Y se aplica principalmente a, a los documentos de archivo, ¿no? Lo aplican principalmente las entidades públicas, las entidades privadas también lo hacen, pero no con no de manera como lo hacen las entidades públicas, porque son las públicas las que recurren más a ello. Está normado, tenemos acá la norma, el decreto legislativo 681 y toda la normativa que estamos viendo acá, ¿no? Que justamente eh, te da esa posibilidad de que se pueda tener un documento electrónico generado con valor legal y con seguridad jurídica. Entonces, en resumen, para que entendamos cómo es el flujo de la digitalización con valor legal con fedatario juramentado, ojo que también el fedatario juramentado puede ser un notario que tenga una capacitación específica y certificado de idoneidad técnica, ¿no? El notario tiene menos requisitos que el fedatario porque ya cumple esas funciones y también puede participar en una línea de producción de microformas. Básicamente es sencillo, ¿no? En grandes pasos y a grandes rasgos tenemos que se hace una recepción del archivo, por ejemplo, podría ser un archivo notarial, ¿no? Para poner esto, más familiar. Tenemos un archivo notarial que es preparado, separan las grapas, etcétera. Es escaneado y pasa ya al sistema, pasa a un proceso de indización. En ese proceso de indización, que es un proceso de indización distinto, es un proceso de indización dentro de una gestión documental, ya adquiere un número y pasa por un flujo, por un sistema, ¿no? Y en el área de control de calidad participa justamente el fedatario. ¿Qué es lo que hace el fedatario? Y sus ayudantes revisan y contrastan el documento original con el documento digital, ¿no? Tenemos entonces un documento, un contrato que ha sido escaneado, que lo vemos en físico, lo contrastamos con el documento digital que se ha generado, podría ser un PDF, digamos, que se ha generado, podría ser un PDF, podría ser también otro tipo de formato, no solamente PDF, por si acaso, y vemos que es similar al físico. Entonces, ¿qué garantizamos con esto? Primero, que no se ha omitido no se ha metido nada del documento, no sea la integridad. Luego, que es fiel al original. Y finalmente, que sea legible, ¿no? Que sea legible porque, ¿qué me sirve a mí tener un documento digital que está borroso, que no se puede leer y que no tiene utilidad, ¿no? Y inclusive se puede extraer la data de acá, ¿no? Si estamos hablando de una tecnología de SR y todo eso, que eso son otros temas que permiten aprovechar y explotar la información que se genera. Entonces, una vez hecho esto, el fedatario da su visto bueno de esta documentación digital que se ha generado, se graba en discos o en cualquier otro formato y se almacena en una bóveda, ¿no? ¿Qué se han generado ahí? Las microformas. Esas son las microformas en resumen. Entonces, este acto, este proceso
lo puedes hacer, por ejemplo, con cualquier tipo de archivo. Lo puedes hacer con un archivo de una empresa, de una entidad, lo puedes hacer con el archivo notarial, lo puedes hacer con el archivo registral, de los títulos que estábamos hablando, ¿recuerdan? Pueden ser, digitalizados y preservados en una microforma. De hecho, ya se ha hecho parte del archivo registral de los títulos de registros públicos, ya se han digitalizado con valor legal. Eso es en resumen la digitalización con valor legal, ¿no? Y por eso es que, este, que me refería al, al archivo notarial y al archivo registral, ¿no? Porque puede ser tratado con esta tecnología, ¿no? Y con esta seguridad. Puede hacerlo el notario con su propio archivo. No, no puede hacerlo el notario, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión lógica que ustedes sabrán de la vinculación que tiene que tener el notario con su archivo o con su documentación, ¿no? El notario no puede participar en sus propios actos, ¿no? De la misma manera, entonces tampoco puede legalizar documentos propios de él, ¿no? En los cuales tenga una relación, pues, ¿no? Hay un conflicto ahí. Entonces, se puede hacer del archivo notarial, pero tendría que hacerlo otro notario o otro fedatario. No hay inconveniente por ese lado. Y eso es en resumen. Bueno, acá estoy colocando algunas diferencias entre el notario, el fedatario juramentado, el fedatario administrativo y el notario público, ¿no? Son varias. Hay algunas similitudes, por ejemplo, el notario y el fedatario actúan de manera independiente, el fedatario administrativo trabaja para su entidad, es un funcionario público, el fedatario administrativo, solo tiene validez y eficacia plena la documentación que featea el fedatario administrativo para su entidad, ¿no? Dentro de su ámbito. En cambio, el del fedatario y del notario tienen validez para todo ámbito, es de manera libre, puede utilizarse en cualquier procedimiento administrativo, judicial, etcétera, por eso justamente tiene valor legal, etcétera, ¿no? Y el featario utiliza la firma digital, por ejemplo, que es un aspecto bastante interesante. Pero también utiliza algunos elementos muy similares al del notario, por ejemplo, acta de aperturas, acta de cierres, acta de conformidad, y expide también testimonios. El featario expide testimonios de sus actos, pero tiene otra normativa, como decía. Acá pregunta Alejandro, ¿un profesional de sistemas puede ser featario? No, no puede ser featario porque los requisitos para ser featario son similares a los requisitos para ser notario. Para ser notario, ¿cuántos años de abogado te piden como mínimo? 5 años, ¿no? Y lo mismo para featario. Te piden dar una evaluación, en este caso te piden dar un curso y una evaluación que tienes que aprobar también, ¿no? Tienes que estar inscrito en el Ministerio de Justicia. El featario también tiene que estar inscrito, tienes que juramentar ante una autoridad que en el último caso fue el juez de la Corte Superior de Lima, por poner un ejemplo. También tiene que hacerlo, bueno, lo hace el featario, ¿no? Entonces hay una serie de requisitos que son muy similares al del notario, pero el campo de aplicación, el ámbito de aplicación es distinto, pues, ¿no? El featario ejerce dentro de la línea de producción de microformas, quizá por ahí dentro de algún peritaje, y el notario tiene todas las funciones que ya conocemos que son bastante amplias dentro del ámbito civil, registral, etcétera, ¿no? Esas son las diferencias, hay que tenerlo bien en claro. ¿Por qué? Porque se dio, y ya para terminar esto, en el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, se dio la opción de que se haga una digitalización con valor administrativo, ¿no? Entonces, ¿quién puede hacer esta digitalización con valor administrativo? eh, el fedatario institucional, no el notario, no el fedatario juramentado, sino el fedatario institucional de cada entidad. ¿Y para qué se dio esta norma? Justamente para agilizar, ¿no? Había muchas entidades que estaban un poco estancadas en sus proyectos de digitalización con valor legal. Entonces, justamente porque vino la pandemia y todo eso, para que puedan digitalizar con un grado de seguridad
un grado de confianza, se dio la opción de que puedan digitalizar con valor administrativo, pero este valor administrativo es limitado. Y no solamente limitado, sino que tenemos que ver la digitalización con valor legal, la digitalización simple y la digitalización con valor administrativo, la firma digital como niveles de seguridad. O sea, la firma digital vale dentro de determinado ámbito, pero tiene un nivel de seguridad. El valor administrativo también tiene un campo de aplicación, pero tiene un nivel de seguridad. Y el máximo nivel de seguridad, el máximo nivel de garantía, digámoslo, es la digitalización con valor legal dentro de una línea de producción de microformas. Sí, sí, pregunta Alejandro, ¿un fedatario privado puede dar servicio de fedatario juramentado? Recuerden que el campo de aplicación del fedatario juramentado es la línea de producción. Entonces, para que pueda dar servicio a una municipalidad o un gobierno regional, tiene que esta municipalidad, este gobierno regional, tener una línea de producción implementada y ahí el fedatario puede dar sus servicios. O bien pueden traer su archivo de la municipalidad o el gobierno regional a una línea de producción que esté certificada y ahí el fedatario también puede dar sus servicios, ¿no? Entonces, es diferente, como se dan cuenta, el notario también puede ser fedatario juramentado. Eh, Hay notarios que hacen de fedatarios, ¿no? Bueno, a veces no les alcanza el tiempo, pero sí lo hacen. Y bueno, eso es, entonces, creo que eso es lo principal. En registros públicos es muy distinta la actividad que se hace. Hay una ley, por ejemplo, que es contraria a la, a la misma norma de digitalización como lo legal porque señala que el registrador público puede ser fedatario juramentado, pero esto no es posible porque estaría teniendo una relación de dependencia, ¿no? Es como que digamos que el notario pueda digitalizar su propia documentación. Habíamos visto que no es posible, que no puede participar en su propia, haciendo una digitalización con valor legal de su propia documentación, es como que él mismo certifique sus copias. Entonces, tenemos una norma que ha indicado que los registradores públicos pueden certificar su propio archivo, ¿no? Su propio archivo, sus propios títulos, su propio archivo registrado que generan. No estoy de acuerdo con ello. Hay varios profesionales que no están de acuerdo con ello porque es contradictorio, ¿no? Contradictorio a la norma, ¿no? Bueno, eso es lo que quería mencionar. Hay bastantes temas para tratar y hay bastantes opciones y posibilidades, como hemos visto dentro del tema del archivo, ¿no? El archivo va enfocado o con dirección a ser parte de la transformación digital, ¿no? Y en este proceso tenemos que participar todos, ¿no? Todos de manera, tenemos que opinar, tenemos que promover esta transformación digital, ¿no? Pero no se puede prescindir, por ejemplo, de los terceros de confianza, ¿no? Ese es un tema también un poco controvertido, ¿no? Donde hay posturas que señalan que se puede prescindir del notario, se puede prescindir del notario con una firma digital, ¿no? O se puede prescindir del fedatario con una firma digital, ¿no? Entonces, no se puede admitir ese tipo de propuestas porque, como estamos viendo, hay niveles, ¿no? Y la certificación o la garantía que te da un tercero de confianza humano, que es el notario, que es el fedatario, no se compara a la garantía que te da una firma digital, ¿no? Eso, bueno, es mi opinión, pero sobre todo debemos ir enfocados en eso, ¿no? A tratar de ponernos de acuerdo para mejorar el sistema notarial, registral y el sistema en general, pues, ¿no? En beneficio de todos nosotros. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta ya para dar por culminada esta exposición. Yamilet, creo con eso he concluido. No sé si habría alguna pregunta, participación.
Bueno, doctor, creo que todo está bastante claro. Su sesión ha sido bastante dinámica y entendible. Las preguntas que han suscitado durante la sesión creo que han sido esclarecidas. Por lo tanto, estimado doctor, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. Su conocimiento y experiencia han sido realmente enriquecedoras para todos. Y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, gracias a Bill Lawyer, gracias a ti. Bueno, espero no haberlos aburrido. Todavía tenemos una sesión más, creo que es a fines de abril, y bueno, no se libran de mí todavía. Entonces nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias, doctor. Con esto, estimados participantes, hemos finalizado la sesión que teníamos programada para hoy. Así que muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches.